Gloria al Señor. Le damos gracias a nuestra majestad, nuestro Dios glorioso, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios omnipresente, nuestro Dios sobre todo santo. Santo. Bueno, queridos hermanos, ya después de casi 4 meses, diría yo, hemos venido a manera de estudio en la serie de Primera a los Tesalonicenses. Sabemos que tiene que ver con el ánimo en medio de la persecución, y con la ayuda del Señor hoy estamos concluyendo ya, y hemos querido traer hoy el estudio y llamarlo glorificación asegurada para el creyente. Glorificación asegurada para el creyente, tomando Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 al 28. Los invito a que tengan sus Biblias presentes y que pongan suprema atención, amados hermanos. Leo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea o se lea a todos los santos hermanos, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén y amén. Nosotros vivimos en unos tiempos tan difíciles, y vale destacar o vale repetirlo de tantas maneras, y sobre todo que vivimos en un mundo en que la moral ya no actúa en los hombres. Hay una inmoralidad pervertida, descarada. Vemos que el mundo, el poder de las tinieblas a los que tiene atados, ha mostrado su poder de una manera absurda, hermanos. A lo bueno hoy día le están diciendo malo, y a lo malo le están diciendo bueno. Tanto que para lo malo están sacando aún leyes para sobrellevar, o para poder también alcahuetear el pecado. También vemos que la iglesia ha tratado de sobrellevarse o guardarse en santidad, y también vemos que en las iglesias o en la comunidad de creyentes muchos tratan de buscar la santidad de una manera y otra. En algunas cosas, algunos hacen algunas obras para llegar a esa santidad, pero sabemos que estamos viviendo en unos tiempos, y podríamos decir tiempos finales. Claro que sí, vivimos unos tiempos finales, hermanos, en que vemos esa maldad, y los creyentes tratando también de buscar esa santidad. Vemos ese contraste ahí, pero aquí Pablo nos va a enseñar algo maravilloso, porque nosotros como iglesia, así como lo fue Tesalónica, ha perseverado en medio de la tribulación y la persecución. Así que los creyentes nos hemos visto en blanco objetivo militar del enemigo. Estamos en una batalla constante, y somos ese blanco al cual Satanás quiere derribar, para que el evangelio no avance. Pero sabemos que todas esas armas con las que él actúe, llamándose a través de las comunicaciones también, que mal utilizadas son un arma destructiva, pero para nosotros ha sido algo para bendición y gloria de Dios. Entonces Pablo nos va a hablar aquí, como le habló a los creyentes escribiendo esta carta, que continuemos firmes. Hay una firmeza que nos lleva a estar en Cristo, y él va a terminar dándonos solamente o hablando acerca de una bendición que tenemos nosotros como creyentes para permanecer firmes en estos tiempos que vivimos, y dándonos ánimos para continuar hasta el fin. Vamos a estar exponiendo el versículo 23
en adelante y con 3 encabezados vamos a ver este estudio. Lo primero que vemos en el versículo 23 es: Dios es quien santifica a los del reino. Estamos viviendo tiempos malignos. La iglesia quiere santificarse y muchas veces en sus fuerzas, pero lo primero que nos muestra Pablo aquí en este texto es que Dios es quien santifica a los del reino, a nosotros los creyentes. Veamos, versículo 23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. El apóstol, finalizando ya entonces esta carta, luego de haber dado instrucciones a la iglesia sobre su actitud en el tiempo que están viviendo, luego les ha recordado cómo será el regreso del Señor y los ha exhortado a estar firmes hasta el fin. Se va a despedir y también exhortando a que sea esta carta leída para testimonio de toda la iglesia. Eso nos incluye a nosotros e incluye también a los que vienen detrás de nosotros, hermanos. Pero en esta despedida va a enseñarnos maravillosas verdades que son para todo creyente, y primero el deseo de que Dios los santifique. La santificación es una gracia dada por Dios, el Espíritu Santo, que va acompañando al llamamiento a su reino. Cuando nosotros somos llamados, el Señor Jesucristo dijo que Él es la puerta. Nosotros entramos a una nueva vida, al reino de los cielos. Así como Dios es santo, Él mismo dice que sin santidad nadie lo verá. Pero ¿cómo nosotros, siendo aún de esta condición, o una condición carnal por este cuerpo, aunque nuestro espíritu está redimido, ¿cómo podemos nosotros ser santos? ¿Acaso seremos santos haciendo algunas acciones o solamente haciendo largos ayunos como hacían los fariseos? ¿O dejando algún tipo de práctica seremos santos? Es decir, esa es la pregunta. ¿Cómo nosotros en esta carne podemos ser santos si Dios nos dice sed santos porque yo soy santo, como si dependiera de nosotros? Pero Él dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí nos cambia el panorama de una manera maravillosa el apóstol Pablo. Que el Dios de paz nos santifica. Él es quien nos santifica. ¿Por qué? Una persona con las manos sucias nunca jamás podrá lavarse y quedar limpio. Entonces hay un agente externo que nos va a santificar. Aquí Pablo hace referencia a Dios mismo, a ese Dios de paz, a ese Dios con el que estaba irado nosotros. Él estaba irado con nosotros, éramos enemigos de Dios, pero Él hace la paz con nosotros por medio de Cristo. Dice Él que os santifique por completo. La pregunta sería entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos santifica por completo el Señor? Bueno, el Señor dice cómo. Nos ha dejado unos medios de gracia para santificarnos. El primer medio de gracia, y solamente vamos a ver 3 medios de gracia, pero estos 3 medios de gracia lo encierran todo. El día del Señor. Cuando nosotros nos reunimos y le adoramos hoy es el día del Señor, que nosotros celebramos la gloria de Cristo por su resurrección. Cuando le adoramos primeramente en el día que Él santificó para nosotros, de esa manera Él nos santifica. Noten desde cuando el Señor dejó este día, no solamente para memoria de Él, sino este día que es un día santo. Santo. Mire lo que dice Génesis 2, capítulo 3. Génesis capítulo 2, versículo 3, perdón. Y bendijo Dios al 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Vemos que Él establece este día del Señor desde el principio en la creación. Él lo santifica. ¿Por qué?
porque reposó en él de toda obra, no porque él estuviera cansado, sino porque así lo instituyó el Señor. Lo santificó por causa de nosotros, que más adelante lo vamos a ver, que eso es lo que dice el Señor Jesucristo. En Éxodo 20, cuando él da la ley, hablando de la ley moral, también lo coloca como el cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo, con una función, para santificarlo. Si ven que este día es santo, este día es santo porque este día es del Señor, y el Señor es santo, y quien nos santifica, y tenemos un Dios santo. Por eso no hay que dejar de congregarse, hermanos. Dice, porque para santificarlo debes acordarte del día de reposo. Es muy claro que es un mandamiento, y quien no lo esté practicando, ¿qué está haciendo, queridos hermanos? Pues está pecando. Está pecando por cuanto ¿quién lo ordenó? Dios mismo. No solamente lo estableció en la creación, al séptimo día lo santificó, porque él reposó de toda la creación, la obra que él hizo, santificó el séptimo día, y después lo coloca en la ley moral de Dios, en el cuarto mandamiento: acuérdate. ¿Por qué? Acuérdate, porque somos muy olvidadizos, hermanos. El hombre se le olvida. El hombre se le olvidan las cosas santas y lo que debe hacer. ¿Sí? Por eso él tiene que recordárnoslas con la palabra. Entonces, está pecando aquel que no practica este mandamiento de congregarse en el día del Señor. Ahora, yo debo aclarar que no estoy hablando del Shabbat judío, como algunos hoy día cuestionan, sino del día del Señor, que este día cambia cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Así que cambia nuestro día de reposo al domingo por la resurrección de Cristo. Además, Cristo reprendió a los fariseos en el Shabbat, en el día de ellos de reposo, el sábado, enseñándoles que sí se puede hacer, o qué se puede hacer este día. Y también que él mismo es el Señor del día de reposo. Noten que Cristo mismo lo dice, Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Y también les dijo, le está hablando a los fariseos que lo acusan porque hizo una labor de misericordia ese día. También les dijo, el día de reposo, aquí vemos lo de Génesis, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Por qué? Porque es que Dios hizo primero ese día. Él descansó. Dios lo hizo. Él pone un ejemplo: 7 días trabajarás. ¿Qué? Perdón, 6 días trabajarás, pero el séptimo de Jehová es. ¿Lo ven? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por eso le adoramos hoy. Por eso exaltamos a nuestro Señor Jesucristo, su obra en la cruz, lo que hizo por nosotros. Esto les dijo porque criticaban a sus discípulos, primero por recoger espigas para comer y después por sanar a un hombre. O sea que Cristo hizo una obra de misericordia. Cristo habla de lo que sí se puede hacer, obras de misericordia. Eso es válido. Es válido hacerlo. ¿Por qué? Porque la obra de misericordia a la cual Dios nos llama a nosotros creyentes es fruto del amor de Dios. Es fruto del Espíritu Santo. Que seamos piadosos. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 5 al 8. ¿O no habéis leído en la ley, reprendiendo a estos fariseos? Que hoy día también, pues, algunos fariseos también, judaizantes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo,
¿qué hacen? Profanan el día de reposo y son sin culpa. Los confronta por su hipocresía. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es Cristo? El Señor del templo, la cabeza del templo. Y si supieseis qué significa, los confronta el Señor Jesús. Él dice: misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Notan la confrontación? Tenemos un mandamiento, debemos cumplir en conciencia y corazón y en espíritu lo que el Señor manda acerca de este día, del día del Señor, de compartir para santificación de nuestras almas. Aquí en lo que leímos nosotros vemos los fariseos que profanaban con mercadería en el templo. Recuerden cómo Cristo tuvo que tumbar las mesas con su hipocresía, con su actitud frente al pueblo, que se veían como ovejas que no tenían pastor. Eran hipócritas. Hermanos, por esa profanación en la que está, hasta los políticos llevan a los púlpitos para hacer campañas, y los fariseos contemporáneos hacen que los feligreses apoyen a estos hombres, profanan el culto, profanan el templo de Dios, que es la iglesia, el nuevo templo no hecho de manos, en donde el Espíritu Santo hace su obra de santificación. Mientras estamos en el culto, el centro del culto es Cristo, el centro del culto es su palabra. Estos profanan el templo. Por cuanto somos nosotros el templo, se profana llevando a la iglesia a la avaricia, a los deseos de este mundo y amar este mundo más que a su hermano. Es una contradicción. Hablan de piedad, como dice el Señor, sí, pero la niegan en su práctica. Así que en este día lo que hacemos cuando nos congregamos, 2 o 3, como dice la Escritura, Dios nos santifica aquí. La presencia de Dios está aquí, la presencia del Espíritu Santo habla en nuestros corazones. Pero también Dios ha dejado otro medio de gracia para santificación. ¿Cómo nos santifica? Estamos preguntándole a la Escritura. ¿Cómo nos santifica el Señor? También por medio de la oración. Por medio de la oración. La oración es un maravilloso medio de gracia por el cual primero tenemos entrada ante el trono de la gracia. Esto es porque Cristo está en ese trono intercediendo por nosotros. Y Él intercede de esta manera. Miren esto. Juan capítulo 17, versículo 10 y 11. Dice lo siguiente. Nosotros aquí en contexto tenemos la oración sacerdotal del Señor, que hace como sumo sacerdote en los cielos, en uno de sus oficios. Ahí está. Y cuando nos da su palabra, como oficio de profeta, con su Espíritu Santo. Y todo lo mío es tuyo. Note lo que dice el Señor. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hablando de la iglesia y los creyentes. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Unidad filial en la iglesia. Así nos guarda. Por eso aquellos que no se congregan, hermanos, andan como llaneros solitarios. Es incorrecto. La voluntad de Dios es que permanezcamos en una iglesia local donde somos alimentados, son cuidados en la oración, y el Señor mismo está ahí guardándolos. ¿A través de qué? Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Así que aquí vemos el siguiente deseo en la oración de despedida de Pablo. Y todo vuestro ser
Noten que esto se concilia con lo que acabamos de leer de Cristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Totalmente conciliado y paralelo en la Escritura. El deseo de Pablo no es solo de él, también es el deseo de Jesucristo. En la oración sacerdotal, esa oración es perpetua. Y Cristo mismo está intercediendo por nosotros. La oración también, para que oremos y dependamos del Señor. Lo hacemos confesando nuestras debilidades y pecados. Confesamos nuestros anhelos, aunque deben ser conforme a la voluntad de Dios. Le contamos todo lo que sentimos, vemos, intercedemos por otros, lloramos, nos fortalecemos, y todo esto porque ya Cristo intercede por nosotros y Él nos guarda íntegramente. Todo vuestro ser, dice el Espíritu Santo por la pluma de Pablo, todo vuestro ser, o sea, íntegros nosotros, almas vivientes. Pablo dice, todo vuestro ser sea guardado, aunque esta carne de debilidad, que será destruida cuando termine nuestro tiempo en este mundo, para luego ser transformada en la semejanza del cuerpo resucitado de Cristo, porque sin santidad nadie le verá. Nadie le verá sin santidad. Un cuerpo santificado, glorioso, que puede entrar en el reino físico de Dios. Pero también tenemos otro medio de gracia a través del cual el Señor nos santifica, que es la palabra de Dios. Entonces entendemos que este medio de gracia debe ser una constante en todo creyente. La lectura diaria con entendimiento y práctica de su palabra, esa misma palabra a la cual nosotros permanentemente acudimos a ella y a meditar en ella, ella nos santifica y de esa manera también nos guarda. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, dice Pablo, en la epístola que es de pura eclesiología, habla para la iglesia, dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola, ¿cómo la santifica? La purifica, dice él, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es muy claro cómo nos santifica la palabra, cómo nos purifica, cómo nos lava. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, de lo mismo que está hablando el apóstol Pablo, que sea guardada irreprensible, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice el apóstol. Así que Pablo presenta la analogía de la iglesia con el matrimonio, hablando también no solo del amor del esposo, sino de la iglesia misma entre ella, porque somos un solo cuerpo. El punto aquí es lo que dice en el versículo 26, donde la santifica por la palabra, y es consistente a la oración sacerdotal que Jesucristo hace en Juan 17. Mire lo que dice, versículos 6 y 7. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y continúa en el 8, porque las palabras que me diste, ¿qué hizo el Señor? Les he dado,
y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Ven cómo nos santifica esa palabra? Nos guarda. Así que nos santifica por medio de su palabra. Él mismo, Jesucristo mismo, es la palabra porque Él es el Verbo encarnado. La palabra nos guarda, la palabra nos exhorta, la palabra nos corrige, la palabra nos redarguye de pecado porque es el mismo Espíritu Santo quien lo hace a través de ella. Así actúa la palabra en nuestros corazones. No entiendo, hermanos, y para tristeza lo digo, no entiendo cómo un creyente no lee la palabra y solo deja que le enseñen, solo se dedica a que escuchen y no se ocupa de las Escrituras. Es un creyente que no conoce la voluntad de Dios. Es un creyente que es llevado por todo viento de doctrina, que los indoctos tuercen y manipulan colectivamente a los que no se ejercitan en la palabra. Ella nos santifica porque nos corrige, y como la palabra es mandamiento, nos guía por el Espíritu Santo a toda verdad. Pero es más terrible, ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué es más terrible? Que un supuesto ministro ni la mencione en un púlpito. Eso es más terrible, hermanos. Que en un púlpito ni se mencione la palabra, sino solamente hablen de fábulas. Oh, que el Señor tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que si solo permanecemos dos o permanecemos uno, que seamos fieles al Señor en su palabra. Nunca la dejes de leer, nunca. Hoy en día tenemos las tecnologías, pero en estas tecnologías están llenas de mucha información que, a menos que conozcas la palabra, puede ser llevado a doctrinas engañosas y aparentemente pueden ser muy bíblicos. Muchos que no escudriñan las Escrituras han sido arrastrados por doctrinas de error en estos tiempos. Doctrinas que dicen que para agradar a Dios vuelven a los ritos que Pablo condenó, y la Escritura condena porque niegan a Cristo y a su obra en la cruz. La hacen falible esa obra en la cruz, la hacen nula, la hacen vana, porque de nuevo tienen que circuncidarse o guardar las fiestas judías o el Shabbat, ignorando la obra de la cruz. Y todo esto, ¿saben por qué, hermanos? Porque no leen la Biblia. No la leen. Hay unos que llevan años en la iglesia, no tienen una disciplina de lectura diaria. No conocen la Biblia, no conocen a Dios. El único lugar donde conocemos a Dios es en la Biblia, y ella nos lava, como leíamos en Efesios. Somos lavados por la palabra. Entonces, si no lees la palabra, ¿estás limpio, hermano? ¿O te da rabia cuando eres amonestado? Examina tu corazón. Y todo porque no leen la Biblia, no la escudriñan, no tienen un estudio profundo. ¿Quieren solo estudiar en privado? No, hermanos. Si Cristo mismo constituyó pastores, maestros y maestros, es porque la iglesia los necesita y el Espíritu Santo mismo lo hace. El Señor coloca maestros en su iglesia. No es esconderse como algunos dicen. No, yo voy a estar solo con el Espíritu Santo y con la palabra y con Jesucristo en mi pastor. Error. Estás pecando, hermano. Aunque tu intención sea sincera, estás pecando, porque el mismo Señor y el mismo Espíritu Santo manda a que te congregues y manda a que escuches a los maestros. Efesios 4:11 lo dice. Hebreos capítulo 13. No se dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque es su costumbre, es su parecer, es lo que ellos creen. Se creen más santos, hermanos. No necesitan una congregación, no necesitan someterse a un pastor, no lo necesitan.
Eso creen ellos y creen que están obedeciendo al Señor. Su mismo corazón los engaña. El Señor dijo y dejó escrito esto para memoria nuestra. Juan capítulo 5, versículo 37 al 40. Para los que no tienen una disciplina de lectura, de escudriñar las Escrituras, de conocer a Dios en su palabra, y son engañados por diversas doctrinas. Miren lo que dice. Para memoria nuestra, hermanos, también el Padre que me envió, hablando el Señor Jesús, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escuchen bien, hermanos. Desde el Antiguo Testamento está hablando de Cristo y no lo ven. Lo tienen enfrente y no lo ven. ¿Cuál es tu voluntad? Abre la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Escudriñad, dice el Señor. Aquí está confrontando a los fariseos que esperaban el Mesías. Y el Mesías estaba en su cara, como dice el dicho. En su cara. También el Padre me envió, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Dónde? Allá en el libro, en la Torah que tú tienes en la mano. No, pero no creéis. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Y a qué nos lleva el Señor a estos judíos? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Lo ven? Los mismos doctos de la ley que se ufanaban por conocer las Escrituras no podían verlas por su hipocresía, por su falta de profundidad, por no aprender a leer los tiempos. Tenían al Mesías enfrente y antes querían matarlo. ¿Por qué querían matarlo? Porque les decía la verdad. Escudriñad las Escrituras, mandamiento para nosotros hoy, hermanos. Mandamiento para nosotros, no dejes de escudriñarlas. Y cuando tú vayas a la Escritura con esa intención para poderla entender, debes ir a leerla. Ella da testimonio de Cristo. Y cuando hagas tus devocionales, antes de leer la Biblia, dile: Señor, por favor, te ruego que hoy me muestre la gloria de Cristo en tu palabra. Muéstrame a Cristo. Y lo vas a ver. Él está ahí, las Escrituras dan testimonio de Él. Nos santifican. ¿Notan? Y bueno, la manera también que podemos decir para venir a Jesús, ¿cuál es? Ir cada día a su palabra. Ir cada día a su palabra. Conocer su voluntad, dejándonos limpiar de todo orgullo religioso, de toda propia prudencia, y dejar que el mismo Espíritu Santo, por su palabra, Él nos santifique en la medida que vemos sus mandamientos en ella y los obedecemos. Un segundo punto: Dios nos santifica y guarda para la glorificación. Volvemos al versículo 23 de Tesalonicenses. Él dice entonces: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla aquí, en esta segunda parte del texto, de la glorificación, entendiendo que la glorificación tiene que ver es con la resurrección de nuestros cuerpos. Cuando él dice para la venida de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo es que la santificación es una preparación del creyente durante todo su peregrinaje, específicamente para ese día. El Señor nos santifica todos los días
preparándonos para ese gran día, hermanos. No hay en la Escritura, escuchen bien, hermanos, no hay en la Escritura una evidencia diferente a este propósito, diferente a esta en propósito en la Biblia, propósito en la Biblia. No vemos en la Biblia que ser una buena persona o piadoso como propósito del llamado de Dios. No es un propósito. Nosotros debemos ser piadosos como fruto del llamado, pero no como propósito. El propósito inicial es dar gloria a Dios y el propósito final es dar gloria a Dios. Eso sí muestra la Escritura. Damos gloria a Dios cuando nos salva. Decimos gracias, Señor, y tenemos un primer amor y nos gozamos y abrazamos al Señor. Solo queremos orar, solo queremos leer su palabra todo el tiempo. Queremos estar en todos los cultos, en todas las enseñanzas, pero como que en la medida del tiempo se va cansando, ¿no? Le estás dando gloria a Dios, pero a la final también para eso estamos. Ese es el propósito. Que te conozcan a ti, Padre amado, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Cómo debe hacerlo todo creyente? ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, en primera instancia, para dar gloria a Dios, obedeciendo su palabra escrita. Y en ello está su voluntad. Y su voluntad nos lleva a reconocerlo o a conocerlo. Y al conocerlo nos lleva a conocerlo más. Y al conocerlo más nos lleva a obedecerlo. Y al obedecerlo nos lleva al mandamiento imperativo de Cristo, a darlo a conocer. Así le damos gloria. Y lo hacemos también el día del Señor, hoy, en donde la iglesia en toda la tierra manifiesta el reino de Dios visiblemente, en donde le adoramos, en donde confesamos nuestros pecados, en donde recibimos su exhortación y consejo, en donde le honramos con lo que Él nos da. En resumen, le damos gloria. Le damos gloria. Y mire lo que dice el versículo 24 del capítulo 5. Fiel, está finalizando ya el apóstol Pablo, y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo afirma que Dios en su fidelidad lo hace, nos santifica y nos guarda fielmente. Él es Dios fiel y verdadero, es quien nos llama. En su llamamiento Él lo hará. Lo dice el apóstol Pablo, lo hará. Es una certeza, hermanos. Déjate pasar por el crisol, y cuando estás en el crisol, alaba al Señor. En medio del fuego, glorifica a Dios. Ahí le exaltamos. Y por último, Él se despide para dar una instrucción, una bendición. Capítulo 5, versículo 25, dice lo siguiente: hermanos, orad por nosotros. Pablo insta de nuevo en exhortar a la oración, pero él no lo hace por toda la iglesia, sino lo hace por los ministros. Orad por nosotros, dice Pablo. Por los ministros, ¿por qué, hermanos? Porque los ministros sufren por vuestras almas, hermanos. Regularmente la tendencia de las personas es ir a la congregación, es solo ir a recibir, a que oren por ellos y por sus necesidades, y se olvida de quienes Dios ha puesto por obispos de sus almas. Cuando nosotros hablamos de obispos es supervisor, eso significa la palabra obispo, y también es lo mismo sinónimo de pastor.
pero en este caso son obispos, supervisores, supervisan cómo estás tú espiritualmente. Los ministros oran permanentemente por la grey, se preparan para dar el mejor alimento a la grey, sufren persecuciones y críticas porque algunos ven que el pastor debe ser impecablemente perfecto. Hermanos, eso es imposible. Es imposible. Mientras estemos en esta vida, es imposible. Los ministros tienen luchas. Los ministros sufren por la indiferencia de los miembros de la iglesia que dejan el plato servido, el plato de comida, hermanos, y eso ofende a Dios. Y no lo ven, no lo disciernen. Y aunque lo ven, no lo ven. No les importa. Y eso lleva a que un ministro, hermanos, llore porque dejaron el plato que el Señor les preparó. Hermanos, Charles Spurgeon un día dijo lo siguiente a su comunidad: el día que ustedes dejen de orar por mí, ese día dejo el ministerio. Le dijo a esa comunidad. Aquí Pablo exhorta a que estos hermanos de Tesalónica oraran por ellos. ¿A quién se refiere? A Pablo y a sus colaboradores en las misiones. Las oraciones que hacen, hermanos, las oraciones dan fortaleza por las luchas que hay para quienes van adelante abriendo brecha, y la iglesia no se hace solo, hermanos. Solo un hombre jalando para adelante y 10 no queriendo moverse y mirándose a sí mismos. No, hermanos, la comunidad es un cuerpo de miembros comprometidos con la obra del Señor y el reino de Dios. Hermanos, y agréguele a eso las críticas por cosas banales que no tienen nada en el reino de Dios, cosas materiales, efímeras, que no sirven para nada, no edifican. Antes traen celos, divisiones, contiendas, etc. y pleitos. Amados hermanos, una aplicación. La casa de Dios es la iglesia en donde la manifestación del reino de los cielos se manifiesta en toda la tierra, manifestación visible. Y Jesucristo, nuestro soberano Rey y único Rey que nos gobierna, nos guardará de todo mal, nos guiará a toda verdad, nos santificará con su palabra por medio de la oración, y sobre todo nos ha dejado un día central en la semana en el que el descanso o reposo para nosotros es adorarlo en espíritu y en verdad. No ir a cine, no ir a acostarse en un parque. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Estoy hablando del reposo del domingo, hermanos. Un día en donde recobramos nuestras fuerzas por una batalla mal librada esta semana. El día en donde descansamos de nuestras cargas. El día en donde escuchamos su voz a través del siervo que Dios tiene para alimentarnos. El día en donde lo honramos con lo que de su mano hemos recibido. El día en donde hacemos memoria de la obra de la cruz, en el nuevo pacto en su sangre y la unidad de su cuerpo, por el cual pagó el precio de nuestros pecados en la cena del Señor. Así que, hermanos amados, Él nos guarda. Tú obedece y no te dejes llenar de argumentos que no tienen valor para el alma, solo tienen el valor para el cuerpo carnal, pero que no sea un impedimento de tu obediencia. Lamentablemente, cuando algunos se alejan de Dios, y se alejan de Dios cuando fallan los creyentes, ¿qué culpa tiene Dios? Bien dijo el Señor por medio del profeta Jeremías, Lamentaciones 3:37 al 39. ¿Cómo me gusta este texto, hermanos? ¿Cómo me gusta?
¿Por qué? Porque aquí muestra la soberana voluntad de Dios. Dios es soberano y santo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El único responsable somos nosotros mismos por la desobediencia a Dios, hermanos. Nos miramos, nos compadecemos, nos entronizamos y después culpamos al hermano, o culpamos al pastor, o culpamos a la iglesia y por último culpamos a Dios. Error, error. ¿Por qué se lamenta el hombre? Dice el Señor. Lamentate por tu pecado, dice el Señor. Hermano, examínate y no culpes a tu hermano. El problema no está en los demás, el problema está en ti, que culpas a los demás. No busques excusas, cúmplele a Dios y sírvele a Él con ánimo voluntario y corazón dispuesto. Y entonces podrás decirle, podremos recibir esta palabra de Pablo donde él dice: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Amén. Padre, oh Padre, perdónanos, Señor. Perdona la indiferencia de tu iglesia, Señor. Perdona la liviandad de corazón de tu iglesia. Siendo hermanos se acusan, hay celos, pleitos y contiendas. Perdónanos, Señor, perdónanos. Somos débiles. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos. Nos creemos mejor que el hermano, pero delante de ti tu palabra dice que no hay ni uno solo bueno, ni uno que busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Solo hay uno bueno, Dios. Ya estábamos condenados y ¿cómo muestra su bondad? Envía a su Hijo a la cruz y nos da perdón de pecado sin merecerlo y nos da vida eterna. Eres bueno, Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo: solo hay uno bueno, Dios. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Cuán grande es tu misericordia, Señor. Cuán grande es tu misericordia. Que este peregrinaje lo hagamos, Señor, en virtud de Cristo y tomando los medios de gracia que tú nos diste para santificarnos. A ti sea la gloria, Padre amado, y que estas palabras puedan llegar al corazón de tus hijos y que redarguyan sus corazones para la salud de sus almas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.